Hola, soy Adrián de la Cruz, tu maestro en este curso de Grete. Ya tenemos un buen recorrido, hemos analizado varios temas relacionados con la técnica de regresión lineal empleando el método de mínimos cuadrados ordinarios. Esta técnica ofrece buenas estimaciones para conocer cómo se relacionan las variables entre sí, teniendo siempre una variable y, una variable dependiente y otras independientes que van a afectar a esta última. Para que esa técnica o este método de mínimos cuadrados ordinarios nos brinden buenas estimaciones, es necesario cumplir con una serie de supuestos, de acuerdo al teorema de Gauss-Markov. Primero es la linealidad de las variables, también que los errores se distribuyen de una forma normal, que las variables independientes no estén correlacionadas entre sí o al menos no estén altamente correlacionadas. Todos estos temas ya los hemos revisado en algunas sesiones, videos anteriores. Si es la primera vez que nos visitas o no has visto todo de ello, te invito a que des clic en la ventana que aparece en este momento y también aprovechando que te suscribas al canal porque se viene más contenido. En el presente video vamos a abordar el tema de homoscedasticidad, una condición necesaria en nuestros errores, y también más adelante en otra ocasión analizaremos el problema de autocorrelación, cuando los errores no son independientes entre sí a través del tiempo. Homoscedasticidad es una condición deseada. Revisamos en otra sesión que los errores deben de tener una distribución normal. Recordemos que cada regresión múltiple nos va a generar un subproducto denominado error, que no es otra cosa más que la diferencia del valor observado menos el valor pronosticado. Entonces, esa nueva columna o variable que obtenemos, hay que hacerle una serie de pruebas. Lo ideal es que se distribuya de una forma normal. Cuando no lo hace, puede ser que se deba a un problema de heteroscedasticidad. Desafortunadamente, por las características de los datos que vamos a analizar, esto va a ser muy común en el mundo real, entonces hay que aprender a identificarlo y a corregirlo. Muy bien, ¿qué causa la heteroscedasticidad? Bueno, pues impiden que los estimadores de mínimos cuadrados ordinarios sean MELI, es decir, ya no serán los mejor, seguirán siendo linealmente insesgados, pero ya no serán los mejores. Entonces, cuando ya tenemos aquí las pruebas estadísticas en presencia de heteroscedasticidad, pues se dice como si estuvieran mal calibrados. Imagina tú que tienes una báscula o un termómetro que te toman la temperatura, también tu peso, y te dan resultados que no sean correctos, están mal calibrados. ¿Nos sirven de algo que estén mal calibrados los instrumentos? No. Entonces, esto ocurre cuando tenemos heteroscedasticidad. Específicamente o técnicamente, la construcción del error estándar ya no es confiable. Y si eso pasa, tampoco serán confiables las pruebas de T, las pruebas de F para medir todo el modelo, las de T para la significancia de betas, los intervalos de confianza no estarán bien, y entonces las conclusiones que debemos extraer de las pruebas estadísticas para corroborar que nuestro modelo esté funcionando bien ya no serán válidas. Entonces aquí tenemos un problema. ¿Por qué ocurre la heteroscedasticidad? Bueno, es, como comenté, un problema frecuente cuando tenemos datos de corte transversal. Estos últimos son datos que tienen una forma similar a una encuesta donde tiene sujetos de observación, pueden ser personas, empresas, hogares, gobiernos, etc. Aquí la característica es que tienes muchos sujetos de observación en una fecha en particular. Entonces, cuando tú analizas esos grupos o poblaciones, sobre todo cuando son muy diversas, pues vamos a tener nosotros
que se pierde esa homogeneidad. Recordemos el ejemplo que hemos estado viendo de las casas, de las viviendas. Cuando nosotros analizamos las características de las viviendas en un municipio o en una ciudad en particular, pues esas viviendas están en barrios populares, otros están en barrios residenciales, otros en clase media, y las características de las casas entre estos grupos son diferentes. Por lo tanto, la población, si presenta subgrupos o clústeres, quiere decir que no es homogéneo y tendremos un problema de heterocelasticidad cuando tenemos diferentes tamaños. Entonces, esto es muy común cuando analizamos poblaciones diversas o grandes. Tal vez cuando analicemos poblaciones muy específicas no vaya a ser tanto un problema. Entre más iguales sean homogéneas, su nombre lo dice, no tendremos ese problema. Pero cuando ampliamos la muestra y queremos revisar alguna extensión grande, pues sí, va a ser más común. ¿Qué lo puede estar causando? Naturaleza del modelo, errores de especificación cuando se emiten algunas variables, cuando se efectúa una forma funcional incorrecta, datos atípicos. Eso también puede ser muy común porque van a jalar sobre todo la varianza donde se presenten. ¿Cómo identifico la heterocelasticidad? Aquí tenemos una gráfica de los errores con respecto a una variable, en este caso la edad. Y observamos cómo tiene una tendencia o una forma de cono. Quiere decir, observamos, ponemos una línea por aquí para medir la variabilidad. Observamos que va creciendo. Ahora, ¿cómo saber si es la varianza constante a través del tiempo? Que es lo que nosotros queremos, que la varianza de los errores sea constante. Pues yo les sugiero siempre hacer un análisis de ventana, en el cual partes la muestra en dos y analizas. Observen cómo en este primer bloque tenemos una variabilidad que va creciendo y llega hasta este nivel, y en la segunda parte tenemos una variabilidad que ya empezó alta. ¿Qué quiere decir? Que la varianza de este subgrupo es mayor que la varianza de este subgrupo. Por lo tanto, la varianza no permanece constante a través de las observaciones y evidentemente tenemos un problema de heterocelasticidad, que como comentamos se va a nuestra varianza de los errores y posteriormente a los errores estándar. Bueno, la primera forma es un análisis visual. Aquí observamos la altura, ¿sí? Como si hay cambios y también si se crean grupos o subgrupos de forma determinada. Otra forma que podemos nosotros identificar que existiese la heterocelasticidad es cuando podemos tener nubes de datos que se muestran más o menos de esta forma, donde la mayoría de los datos están dentro de esas nubes, pues se ven obviamente que tenemos poblaciones diferentes y la variabilidad dentro de ellas está cambiando. De nuevo sería un problema de heterocelasticidad. Muy bien. ¿Cómo identificamos la heterocelasticidad? Además del análisis gráfico a través de pruebas econométricas. Una muy famosa es la prueba de White. White lo que hace es que toman el error o la columna de errores de la regresión, la eleva al cuadrado y corre una regresión auxiliar. Aquí revisemos que la regresión auxiliar considera las mismas variables, las mismas X que se hicieron en el modelo original y estiman unas, en este caso son coeficientes, son deltas, ¿sí? Que se puede interpretar similar a lo que hacíamos con las betas, pero ahora con respecto al error elevado al cuadrado. Aquí la hipótesis nula de la prueba es que existe homocelasticidad. La hipótesis alternativa es que no hay homocelasticidad, es decir, hay heterocelasticidad.
Observemos aquí que lo que queremos es rechazar, no rechazar, más bien, la hipótesis nula. Es decir, que haya homoselasticidad. Otra prueba que se puede utilizar es la Bruch-Pagan, que es una variante de la prueba de White. Aquí utilizamos el estimador ML, lo construimos utilizando n el tamaño de muestra y la R cuadrada, y esto se distribuye como una H cuadrada. Revisamos tablas, también podemos calcular p-values, y de nuevo tiene por hipótesis nula homoselasticidad, hipótesis alternativa heteroselasticidad, y queremos no rechazar esa hipótesis nula para no tener ese problema y que funcionen bien nuestras pruebas de T, pruebas de F, intervalos de confianza. Muy bien. ¿Qué sucede si tengo heteroselasticidad? Bueno, vamos a plantear algunas soluciones. Unas más de corte de análisis de datos. Puede ser identificar si hay outliers. Esos outliers hay que eliminarlos. Si los eliminamos, pues es probable que también se elimine el problema de heteroselasticidad. No es muy recomendable en lo personal eliminar datos de una base o de una muestra, pero hay que evaluar si ese dato en particular te está causando problemas y no es relevante para el análisis que estamos realizando. Podemos borrarlo. Solamente se puede hacer esto en análisis de corte transversal. Entonces sí hay que ir revisando outlier por outlier para no perder poder de información. Es importante. Otro es aplicar logaritmos. Los logaritmos lo que haces es que nos estandariza sobre todo las variables y los dejamos como si fuesen cambios porcentuales. Es importante porque a veces la heteroselasticidad puede aparecer debido a que podemos mezclar distintas unidades de nuestras variables, y obviamente hay unidades que las variaciones pueden ser muy grandes entre sí y eso nos puede causar problemas de heteroselasticidad. También hay que revisar variables que puedan tener de naturaleza problemas de clusterización y podremos agregar variables dummies para irlas identificando, y eso puede también ayudarnos un poco. Soluciones econométricas, tenemos que hay que ver la especificación del modelo, una prueba de Ramsey, utilizar mínimos cuadrados ponderados. Esto se puede solo si se conoce la desviación estándar y la varianza y errores robustos de White. Esta tercera es la que vamos a revisar en Gretel a continuación. Si te interesa ahondar más en la parte técnica de las demás soluciones o pruebas econométricas, te invito a que des clic en el enlace que aparece en la descripción y ahí podrás saber y conocer más acerca de cada una de estas pruebas econométricas y también soluciones. Muy bien, vayamos a Gretel. Muy bien, vamos a abrir la base de datos que hemos estado trabajando a lo largo de los videos anteriores y tenemos nuestro modelo de precios de casas. Aquí queremos conocer cómo las características de la casa, terreno, metros construidos, número de baños, cajones de estacionamiento, cantidad de recámaras, años de la casa construida y si se encuentra en una colonia privada o no, cómo influyen en el valor, es decir, el precio de la casa para este municipio de México, ubicado en el estado de Nuevo León, Apodaca, año 2022. Si observas, tenemos aquí una estructura de corte transversal. Tenemos las unidades de observación, son casas, viviendas. Tenemos el corte que es 2022. Y aquí en específico utilizamos un municipio. Entonces, dentro del municipio hay diversas colonias.
Y esas colonias pueden tener características diferentes, por lo tanto, las casas pueden también tener características diferentes. Entonces, vamos a revisar si tenemos problemas de heterocelasticidad. Aquí, lo primero, y siempre te aconsejo hacer esto, sé que a lo mejor es un poco laborioso, pero vale la pena tomarse el tiempo de observar con detalle y analizar minuciosamente las variables que estamos utilizando. En este caso, podemos identificar si podríamos tener problemas de heterocelasticidad analizando las variables. La respuesta es sí. Aunque siempre debemos utilizar una prueba formal, que lo vamos a hacer un poco más adelante, el análisis exploratorio nos va a dar mucha luz de lo que viene o hacia dónde nos dirigimos y si va a hacer falta pruebas de estadísticas para corroborar. Entonces vamos a hacer un análisis ya en otro video, lo revisamos, pero vale la pena volver a checarlo. Tenemos aquí gráficas XY. Estas gráficas de dispersión, si nos vamos al menú ver gráficos, gráfico de dispersión, le damos clic, nos va a permitir observar cuál es la relación entre la variable Y, que en este caso es precio, y la variable X. Vamos a comenzar con terreno, le vamos a dar aquí y aceptar. Nos despliega la siguiente gráfica. Dijimos que una de las situaciones que nos van a generar problemas de heteroscedastidad en los errores es que existan datos atípicos. Entonces, si desde nuestras variables los observamos, puede ser que así sea. Entonces, observen cómo este dato está muy lejos de nuestra nube de datos principal, la cual podemos nosotros identificar aquí. ¿Qué otros datos están lejos? Tenemos aquí estos dos datos por acá y también tenemos este datito por acá. Entonces, al menos tenemos cuatro valores que están fuera o muy lejos de la nube de datos principal. Estos valores se conocen como datos atípicos, outliers, y bueno, estos pueden estar generando problemas de heteroscedasticisidad, dado que va a jalar la varianza de terreno, la varianza de precio, al estar muy alejada de la nube principal de datos, va a incrementar la varianza. Entonces, donde en el rango donde aparezca este dato, puede estar cambiando la varianza si hacemos un análisis de ventana. Por lo tanto, nos puede causar problemas de heteroscedasticisidad. Entonces, aquí tenemos al menos 4 observaciones que podrían estarnos generando. Observen, también es importante por qué se dan estos datos atípicos. Bueno, tiene que ver con la población. Tenemos aquí terrenos, tenemos casas que parten de los 200 metros cuadrados hasta esta de por acá, que está por encima de los 1600 metros cuadrados el terreno. También tenemos casas que más o menos parten del 2 millones de pesos, un poquito más abajo, pero como 2 millones, entre 2 y 4 millones está más o menos el promedio. Pero esta casa de por acá ya está cerca de los 18 millones de pesos. Entonces, quiere decir que es un valor que está muy lejos. Comparar una casa de 2 millones o 3 millones versus de 18 millones, la verdad es que es complicado. Deben de ser diametralmente diferente y las variables deben de estar afectando de forma diferente. En una casa de 18 millones de pesos estamos hablando de una residencia. En una casa de 2 millones estamos hablando de una casa de zona intermedia, y por ahí también tenemos casas que están por debajo del millón. Entonces esas ya son casas, digo, así está el mercado de la vivienda actualmente, de interés social. Las casas que están de medio millón, 600,000, 800,000, bueno, ya se consideran de
interés social, así han crecido los precios en este sector. Muy bien, entonces aquí tenemos que nuestra variable de precio y terreno nos muestra que va a haber algunos outliers. Eso nos da una idea de que podemos tener heterocedasticidad. Vamos a revisar otra variable, otro conjunto de variables. Siempre nuestra variable y, lo vamos a ver, nos vamos de nuevo aquí a ver gráfico de dispersión y vamos a utilizar, por ejemplo, recámaras. Vamos a darle aquí recámara, aceptar, y nos muestra esta relación donde tenemos precio y tenemos recámaras. Observemos que tenemos viviendas, casas de una recámara hasta 6, fue lo que se identificó. Y los precios, aquí tenemos una nube principal de datos que podemos observar. Podemos tener alguna idea si estos datitos de aquí entran o no entran, pero más o menos ahí se encuentra la nube de datos, tal vez un poquito más por aquí. Bueno, pero aún y cuando pudiésemos estar revisando estos que están muy cercanos a la línea de mejor ajuste, la verdad es que los que sí se observan que sean datos atípicos, tenemos aquí 2 observaciones y por acá también tenemos otra más. Entonces aquí visualizamos que tenemos 3 datos atípicos que están fuera de lo demás. Tenemos, por ejemplo, aquí en ambos casos son viviendas con 4 recámaras. Aquí de nuevo tenemos esa vivienda de 18 millones de pesos y por acá tenemos una vivienda de aproximadamente 10 millones de pesos. Contrasta mucho con el resto de las viviendas que se observan, más o menos se ubican entre 6 millones, ¿sí? Perdón, más alto, y por acá tenemos casitas que son de probablemente menos de 500,000. Igual revisamos rápidamente en la base de datos de precios para corroborar. Pero entonces, de nuevo, tenemos estos al menos 3 datos que nos pueden estar generando problemas de heterocedasticidad una vez que se ingresan estas variables a nuestro modelo. Podemos seguir revisando las variables. Lo voy a dejar para que tú practiques. Puedes acudir, puedes darle clic al link que está en la descripción para que revises el procedimiento para obtener la base de datos y puedas seguir practicando. Pauses el video, vas revisando lo que ya hicimos, también las variables que no hemos analizado y tomes tus propias conclusiones. Ahora vamos a precio, vamos a corroborar los precios, vamos a pedir a ver si nos dan distribución de frecuencias. Aquí tenemos casas de menos de 2 millones. Sí, pero me interesaría mejor ver directamente, observar los valores mejor. Muy bien, aquí tenemos una vivienda de 580,000, que es la más baja, y tenemos nuestra casita de 17 millones, casi 17 millones, 17,900,000 pesos mexicanos. Y entonces observamos que tenemos una gran variabilidad aquí. Y bueno, obviamente estas casas pues van a ser difícil comparar. Aquí tenemos un grupo de casas que podemos considerar de interés social. Y después a partir del millón y medio podemos considerarlos ya unas casas de clase media, para la clase media. Y a lo mejor a partir de 2,5 millones vemos otro grupo que serían ya más residenciales. Obviamente cuando ya se separan estas, sobre todo estas últimas 3 casas, pues ya distan mucho de las demás. Comparar una casa de casi 7 millones con una casa de poquito más de medio millón,
pues sí, sí nos va a dar muchos resultados variados. Vamos a ver si en nuestro modelo vamos a tener problemas de heterocedasticidad. Vamos a estimar el modelo, vamos a menú modelo, mínimos cuadros ordinarios, y aquí ya tenemos todas las variables eh, independientes pasadas. Si no te apareció así, puedes pausar el video y pasando una por una. Y al final yo voy a pasar, no, precio no es variable X, es variable Y, entonces acá. Entonces tenemos ya nuestra variable dependiente, nuestras variables independientes que hemos estado trabajando con ellas y le damos a aceptar. Tenemos aquí el modelo, me marca modelo 2, yo tenía yo abierto el Gretel. Si a ti te parece modelo 1, no hay problema, pero los resultados deben ser muy parecidos, no es que iguales. Aquí tenemos los resultados. Recuerda que siempre tenemos que revisar R cuadrada primero, después revisar F con el p-values y después cada una de nuestras variables, nuestras t's, para revisar si nuestras betas son significativas o no. Bueno, una vez que hicimos eso, aquí me interesa identificar si hay problemas de heterocedasticidad. Entonces aquí hay unos menús interesantes. Tenemos desde el menú de guardar esta regresión. Podemos copiarla. Podemos modificar el modelo. Si, por ejemplo, vemos una variable que no es muy significativa, podremos nosotros moverla. En este caso, edad. ¿Vale? Es una variable que me marca un valor de t muy cercano a 0. Por lo tanto, hay que no rechazar la hipótesis nula, es decir, edad no es significativa. Y podemos modificar el modelo, quitamos esa variable o agregamos otra. Tenemos los contrastes. Aquí tenemos el de heterocedasticidad. Observen que tenemos al menos 4 contrastes de heterocedasticidad. Vamos con white, que es el básico, el que aprendemos todos en nuestros primeros cursos. Y white lo que hace es que toma el error de la regresión que vimos de nuestro modelo 2, toma ese error, lo eleva al cuadrado y corre con respecto a las variables que hemos incluido. Si observas, aquí tenemos las mismas variables que hemos agregado a nuestro modelo, pero también incluye iteraciones de las variables al cuadrado. Por ejemplo, aquí tenemos el cuadrado del terreno, aquí el cuadrado construido, y también hace iteraciones entre las variables multiplicándolas por ellas. ¿Sí? Hace todas las combinaciones que sean necesarias y entonces queda esta regresión auxiliar muy grande. Aquí lo que nos va a interesar es el valor de P de esta prueba. Observamos que toman el estadístico de contraste N por R cuadrada, ¿sí? En este caso T, pero van a ser básicamente el número de observaciones. Obtenemos el estadístico, nos dice que este se distribuye como una chi cuadrada con 34 grados de libertad y tenemos el p-value de 0.00003. ¿Qué quiere decir? Que este p-value es menor a 0.05. Por lo tanto, tenemos que rechazar la hipótesis nula de la prueba de White, la cual tiene por esta hipótesis que los errores se distribuyen de una forma homocedástica. ¿Vale? Quiere decir que tenemos problemas de heterocedasticidad, dado que estamos rechazando la hipótesis nula de homocedasticidad o no heterocedasticidad. Entonces aquí tenemos un contraste. Vamos a ver otro. Contrastes, heterocedasticidad. Vamos con Brush-Pagan, otro que vimos. Aquí tenemos contraste de heterocedasticidad, Brush-Pagan, 95 observaciones. Tenemos aquí la variable
dependiente, que es de nuevo el error elevado al cuadrado. Y bueno, se hace la regresión anterior, se obtiene la suma de los cuadrados explicados y se calcula el estadístico ML. Ese estadístico ML es el que se va a distribuir como una H cuadrada con 7 grados de libertad y un p-value de 0.000000. Es decir, es menor a 0.05. Por lo tanto, tenemos que rechazar de nuevo la hipótesis nula de homocelasticidad. Por lo tanto, tenemos problemas de heterocelasticidad y si regresamos a nuestro modelo, que es lo que ocasiona que los estadísticos T no sean confiables, están, digamos, podemos decir, no calibrados adecuadamente. Entonces, si no están calibrados adecuadamente, los resultados que estén aquí no son confiables. Lo mismo con R, con F. Entonces, no nos va a servir este modelo en el sentido, no tanto la estimación, las betas están bien calculadas, lo que sí es que no podemos saber si estas variables sean significativas o no, debido a que T no es confiable. Ahora, White desarrolló un procedimiento, una rutina, para conocer si para más bien resolver el problema de heterocelasticidad. Ustedes observan también, es algo curioso antes de revisar la rutina de White, que cuando tú haces una prueba de contraste, se graba automáticamente en tu resultado de Grete. Aquí, como utilizamos 2, tenemos hipótesis nula, no hay heterocelasticidad, estadístico de contraste LM, y aquí tenemos el mismo valor. Acá también nos guardó Bruce-Pagan, hipótesis nula, no hay heterocelasticidad, y tenemos que no rechazarla o aceptar la hipótesis nula, y por lo tanto tenemos que resolver por heterocelasticidad. Puede ser importante cuando tengas variables de corte transversal que sabes que debes de revisar si hay heterocelasticidad, que automáticamente después del modelo te vayas a hacer las pruebas, ya se guardan y ahora sí con calma empiezas a revisar cada uno. Podrías empezar por aquí para saber si tienes que hacer una transformación. Vimos al menos 3 formas de resolver problemas de heterocelasticidad. Una es borrando datos atípicos, otra sería transformando en logaritmos las variables. En este caso se puede, la mayoría de las variables podemos convertir en logaritmos, y utilizar la rutina de error robusto de White. Aquí Gretel ya trae precargada esta rutina, le damos editar, vamos a pedir uno de 0. Vamos a bajar esto de aquí. Y vamos mejor para poder compararlo, mínimos cuadrados ordinarios. Aquí tengo la Y. Y observen aquí, dice desviaciones típicas robustas. Que activamos la casilla. Y le damos aceptar. Y tenemos estos resultados. Me marca modelo 3. Observen cómo me dice de nuevo que utilizo mínimos cuadrados ordinarios, tengo 95 observaciones, que mi variable dependiente es precio, que las desviaciones típicas robustas ante heterocelasticidad. Entonces ya me va a corregir el problema de heterocelasticidad. Aquí está rutina de White. Tenemos también aquí un poquito más grande, se observa todo. Muy bien. Tenemos aquí los coeficientes y vamos a compararlo con nuestro otro modelo, el modelo 2. Vamos a ponerlo de este lado y vamos a darle clic aquí. Muy bien, si observamos, lo primero es que nuestros coeficientes no cambian. Si haces un paneo rápido entre ambas regresiones y las estimaciones de las betas, observarás que son exactamente iguales. ¿Por qué?
Bueno, porque realmente lo que está aquí descalibrado son los errores estándar. Entonces la rutina while lo que hace es ajustarlos, en pocas palabras, observa lo que cambias a partir de la desviación típica, ya no es la misma para cada una de las variables. Y el estadístico t pues también cambia, porque básicamente es la división entre el coeficiente y la desviación típica. De igual forma, el valor de p, si se alcanza a apreciar, también cambió y por lo tanto la significancia. Entonces, aquí en este caso en particular, pues las variables que no eran significativas siguen siendo no significativas y las que ya eran lo conservan. El caso de privada es interesante porque su p-values baja 0.11. No es suficiente para rechazar la hipótesis nula del 5%, pero sí se acerca mucho al 10%. Entonces sería aquí interesante a lo mejor revisar qué sucede con este modelo. Tenemos que la red cuadrada que conserva igual. El p-value de la prueba de f cambia, observan. Y bueno, entonces aquí ya tenemos nuestros resultados corregidos por white. Y ya a partir de aquí podemos hacer nosotros inferencia estadística. Hay otros procedimientos como la aplicación de logaritmos, como algunas otras técnicas. Si te interesa conocerlo, escríbeme en los comentarios. Y también te recomiendo que vayas al link que está en la descripción y podrás conocer la forma de cómo seguir practicando, cómo poder obtener más variables y más videos y material que te ayuden a seguir avanzando en tu conocimiento de Gretel. Muy bien, esto sería todo hasta aquí. Nos vemos en un siguiente video. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, economía-hd, en Twitter e Instagram, economía hd, todo junto, para Facebook, y en nuestros dos canales de YouTube, Economía HD Oficial, que vemos temas de actualidad sobre finanzas, emprendimiento, política y por supuesto economía, y en nuestro canal que está más dedicado a cuestiones académicas, Academia Economía HD, donde puedes conocer, practicar ejercicios que te van a ayudar a aumentar tus skills y conocimiento en estos temas. No lo pienses más, suscríbete a nuestros canales. Nos vemos hasta la próxima.